Sin más, quiero invitarle a que usted vaya a su Biblia, busque conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 7, ¿no? Me impacta, ¿no? Este hombre, que era un hombre muy preparado, era un hombre que tenía ciudadanía romana, era elocuente, tenía una buena posición, era religioso, pero no conocía a Dios. ¿Cuántos saben que hay gente religiosa que no conoce a Dios? Hasta que un día Jesús se le manifestó. Jesús lo tocó, dice la Biblia que él iba cabalgando con su caballo y de repente un resplandor del cielo cayó al suelo y el Señor le habló, porque él perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los arrastraba, los pateaba, estaba lleno de odio y de rencor, de bronca por los cristianos. Pero Dios transformó ese corazón duro, rebelde y obstinado en un corazón tierno y misericordioso, porque tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús le endulzó la vida. Amén. ¿A cuántos Cristo le endulzó la vida? Gloria a Dios. Y ahí él ya se propuso, dice la Biblia que en poco tiempo enseguida ya predicaba, no fue al instituto, no hizo mucho, sino ya estaba tan apasionado con ese encuentro con Jesús que dijo, esto lo tiene que saber la gente, que Jesús está vivo, que es real, ¿no? Porque él se había encontrado con que Cristo estaba vivo y era real. Amén. Entonces él empezó a predicar a los gentiles, que eran los no judíos, y empezó a predicarle en todo, ¿no? Y su pasión era que la gente conociera a Jesucristo, ¿no? Y él estuvo dispuesto a perder cosas materiales, estuvo dispuesto a renunciar por amor al Señor. Amén. Y eso qué importante, ¿no? Que cuando uno ama a alguien, está dispuesto a pasar lo que pase, pero ese amor no decrece por las necesidades o los problemas. ¿Cuántos pueden entender esto, no? Y con el cristiano debe ser así. Va a haber momentos buenos, y diga conmigo momentos malos. Momentos alegres y momentos tristes. Momentos de victoria y momentos de lucha. Pero si nosotros estamos enamorados del Señor, hemos conocido al Señor, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Cuando uno verdaderamente tuvo un encuentro con Jesús, no lo suelta más, ¿no? Pueden fallarnos los humanos, pueden fallarnos los hermanos, pueden fallarnos las iglesias, pueden fallarnos los pastores, pero nadie nos roba ese encuentro, esa presencia, ese Cristo que se manifestó a nuestras vidas y que llegó de una manera inusual, pero ahí experimentamos el amor de Cristo, ¿no? Por eso dice que nada nos puede separar del amor de Jesús, cuando verdaderamente los conocimos. ¿Amén? Cuando no lo conocemos, vio que las personas se enojan, se ofenden con uno y esto que el otro y ya está. Pero este hombre estaba apasionado por servir al Señor. Y estaba tan apasionado que aún estuvo dispuesto a ir preso y aún estuvo dispuesto a morir por amor a Cristo, ¿no? Usted conoce la historia, pasó naufragio, lo apedrearon, lo tiraron ahí y todos dijeron, se murió este. Y dice que los hermanos lo rodearon y se levantó y dijo, muchachos, sigamos predicando, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Piense, caer apedreado. No es que tuvo una luchita, que no le pagaron el sueldo, que tiene una gotera en el techo, en un problemito no es nuestro, no. Pero él estaba apasionado por hacer la tarea, llevar el evangelio a todos. Amén. Y este capítulo 3, versículo 7, ahí lo leemos, él declara esto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, diga conmigo, cosas materiales, títulos, prestigio, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, diga conmigo, todo. Y lo tengo, ¿qué dice? Por basura, para ganar a Cristo. Amén. Hacemos una oración. Señor, te damos gracias porque podemos leer tu palabra y somos inspirados y somos encendidos de este varón que te amó y dio su última gota de sangre por compartir el evangelio a tanta gente que estaba perdida. Señor, que nuestro corazón sea también lleno de tu amor,
lleno de tu compasión, para que mucha gente te pueda conocer, Señor. Y muchos escapen de la oscuridad, del dolor y de la ruina. Que tú pongas en nosotros esa pasión, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú respaldes tu palabra con poder y con gloria, Padre. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque este hombre dijo, todas esas cosas no sirven para nada. El dinero, las posesiones, el título, esas cosas que en otro tiempo para él eran ganancia. Así que lastimó como pérdida. Porque él tenía el enfoque en obedecer a Dios. Amén. Cuando uno tiene el enfoque en obedecer a Dios, uno no retrocede. ¿Cuántos entienden esto? Dice la Biblia, no somos los que retrocedemos, sino que los que avanzamos para preservación de nuestra alma. Y el reino de los cielos dice que se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. Diga conmigo, este es un camino para valientes, no es para cobardes. Es más, la Biblia dice que los cobardes no entran al cielo. Y aquel que es valiente puede atravesar circunstancias, puede atravesar pruebas, puede atravesar lucha, puede ser despreciado, puede ser desechado, puede ser criticado, pero lo que tiene que hacer, lo que Dios le envió a hacer, no, nada le va a hacer que mengue o que baje los brazos, sino que va a ir avanzando a hacer la voluntad de Dios, y ese va a ser la alegría y ese va a ser el gozo a pesar de las luchas, de las pruebas, de los problemas. Sabemos que un día Él nos va a coronar, dice que Él va a coronar con una corona que no se pudre, no como la corona de laureles, sino con una corona incorruptible, aquellos que sean fiel hasta la muerte. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Perseguimos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Y Él hablaba estas palabras, ¿no? Y Él predicaba a Cristo y le crujían los dientes a los enemigos. Como le decía, lo apedrearon, lo encarcelaron y tuvo un montón de dificultades. Pero Él tenía la mirada puesta en la eternidad. Amén. Jesucristo dijo que vino a traer vida y vida en abundancia, y que el que cree en Él no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, lo más valioso que tenemos nosotros es saber que nuestra alma está en las manos de Dios y que tenemos un lugar donde estaremos por la eternidad. Y entonces me acompaña el versículo, capítulo 3, versículo 20. Fíjese lo que dice aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea suya, semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Ahí estaba su esperanza. La esperanza era eterna. La esperanza era que un día, más allá de lo que pasara aquí en la tierra, estaría con el Señor Jesús, ¿no? Y qué importante es eso, hermano, que no nos aferremos a las cosas terrenales, porque dice que sin nada hemos venido, sin nada nos iremos, ¿no? Pero qué importante que nosotros, dice la palabra, poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿no? Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios, que Cristo gobierne tu vida, mi vida, que Cristo sea tu mayor tesoro, que Cristo sea tu pasión, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Si buscamos a Dios, si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a conocer, lo vamos a encontrar, pero el Señor dice que las demás cosas que necesitamos es lavar como una añadidura. ¿Cuántos pueden entender esto? Y me dicen amén. Gloria a Dios. Por eso busquemos al Señor, busquemos su voluntad. Y Él, con ese fervor y con ese fuego, ¿no? En la cárcel, estaba en la cárcel, pero no por robar gallinas, estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. ¿Cuántos saben esto, no? ¿Cuántos saben que hay muchos hermanos en otros países que están encarcelados por predicar el Evangelio? Años, o que han sido muertos por causa del Señor, ¿no? Pero él estaba ahí en una cárcel fría, llena de humedad, llena de ratas,
llena de olores nauseabundos, pero él no perdía la alegría. Diga conmigo, no perdía la alegría, porque sabía que estaba en el propósito de Dios. Sabía que él había sido alcanzado por el Señor y el Señor tenía una misión con él. ¿Cuántos saben esto? Que Dios tiene una misión con nosotros. Y esa misión, cuando se inserta en nuestro corazón, produce pasión. Diga conmigo, cuando la misión que Dios nos da a cada uno se inserta en nuestro corazón, produce pasión, nos lleva a la compasión, ¿no? Y me estremecía mucho. Ayer mirábamos una película, un documental real, se llama Jesús, Revolución, ¿no? Y yo estuve este año pasado con un pastor que salió de ahí, de los años casi 70. Hubo un mover espiritual en San Francisco, donde miles y miles de hippies se convirtieron a Cristo, ¿no? Y este pastor que nos da la enseñanza, un hombre casi 80 años, él dice, yo me convertí ahí, ¿no? Y miraba la película y era un varón, ¿no? Un varón que era un hippie, pero que había conocido a Jesús, ¿no? Y que les decía, lo que nosotros hacemos no nos llena. Y cuando conoció a Jesús, Dios llenó su corazón, pero lo apasionó. Y esa pasión se la compartió a un pastor muy tradicional, un pastor que era muy estructurado, pero le habló con el corazón y le dijo que esa gente estaba necesitando a Dios y que si nosotros le abríamos las puertas, el Señor los iba a abrazar, ¿no? Y ahí comenzó el avivamiento, ¿no? En San Francisco. Aún estuvo en ese tiempo Billy Graham también, pero ya la obra ya estaba hecha porque Dios había usado una persona que no cabía con el modelo, ¿no? ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? No tenía las vestiduras de un sacerdote ni la apariencia, pero el Señor lo usó como un profeta tremendo. Bueno, este varón, cuando la hija se lo presentó al padre, el padre casi cae de espaldas, ¿no? Porque tenía un concepto muy distorsionado de lo que eran los hippies en ese tiempo. Pero bueno, luego después si usted ve la película, va a ver la historia. Y yo digo lo que fue una pasión, ¿no? Y lo que es la pasión por el Señor, amar al Señor, es lo que nos va a producir alegría, es lo que nos va a producir paz. Amar al Señor le va a dar sentido a nuestra vida. Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Y cuando lo encontramos, no lo queremos soltar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces él le decía, le enviaba esta carta a los filipenses, que estaban quizás en sus casas. ¿Cómo? Decía, muchachos, alégrense, regocíjense, gócense en el Señor. Pero no lo decía él de un hotel 5 estrellas y con los camareros que le venían a servir de ahí algún manjar. No, lo decía de una cárcel. Lo decía de un lugar, digamos, oloriento, lleno de ruina. Fíjese lo que le dice ahí en el capítulo 4, ahí de Filipenses. Dice, así que hermanos míos, amados, dice, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ¿no? Ya él puede hablar de amados porque ese corazón lleno de odio, de resentimiento, de bronca, fue transformado por un corazón lleno de compasión por las ovejas del Señor. Amén. Y él le decía, amados, son mi premio, ¿no? Porque la carta de mi pastorado, él decía, son ustedes. Amén. Gloria a Dios. Hoy también hay pastores sin ovejas, pero la realidad es que el pastor tiene que tener ovejas, ¿no? Pero bueno, él decía, ustedes son corona mía, son la alegría de mi vida. Él los estaba animando porque su amor y su pasión al Señor era más fuerte que los problemas que estaban pasando. Amén. Gloria a Dios. Es algo que tenemos que reflexionar y saber que con el Señor vamos a pasar la prueba, con el Señor vamos a pasar la tormenta, el Señor va a traer la calma. ¿Cuánto lo cree? Gloria a Dios. Esta leve tribulación, este problema que está pasando es momentáneo, va a pasar. Y luego vas a dar testimonio, así, Dios me fortaleció, Dios me proveyó, el Señor me dio fuerzas para poder salir de este pozo y puso mis pies sobre la roca, como dice el salmista, ¿ven? Entonces él alentaba, ¿no? Alentaba desde ese lugar, ¿no? Y yo me gozaba cuando compartía esto, ¿no? Porque hablaba de que estén juntos, le decía, ruego a Bodia y a Sinique que sean un mismo sentir en el Señor. Como diciendo,
no tengan problemas, busquen compatibilizar, busquen el acuerdo, sean de un mismo sentir. No le demos trascendencia a cosas que son pequeñas, sino a las cosas que son importantes. Dice que es de sabio saber dejar algunas cosas pasar por alto. ¿Cuánto entienden esto? Hay otras cosas que hay que charlarlas, hay otras cosas que necesitan ser, tratadas, pero hay cosas que hay que dejarlas pasar, porque dice que es de sabio, ¿no? Y aquí el Señor le ponía esa inspiración y animaba a los compañeros que tenía, ¿no?, que predicaban el Evangelio del 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ¿no? Tremendo. Él estaba sabiendo que solo no podía hacer nada, necesitaba un equipo, y tenía un equipo que tenían el mismo sentir, que tenían el mismo pensamiento, que era llevar el Evangelio. ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento? Llevar las buenas noticias a la gente que no conoce a Jesucristo. ¿Dónde, pastor? ¿A África? No, todavía estás en Areco, en el barrio, en el trabajo, en el almacén. Después sí te vas a África, pero arrancá primero con el vecino de tu casa, ¿no? O el compañero de trabajo. Decir, mira, Jesús te ama. Jesús no es religión, Jesús es relación. Él vive, Él es real. Él quiere transformar tu vida y cambiar tu realidad. Si vos lo recibís, la vida de Dios la vas a sentir dentro de tu ser. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que confirma, de un Dios que se manifiesta. No estamos hablando de una religión, de un libro, un Dios que cambió nuestras vidas, cambió millones y millones de personas a través de la historia, y que si nosotros hablamos con fe, Dios va a respaldar cuando nosotros hacemos lo que Él nos mandó que hagamos. Vayan y prediquen el Evangelio a algunos. No, a todos, a toda criatura. El que creyere, ¿no?, aleluya, será salvo, gloria a Dios, será bendecido. Y el que no, dice, será condenado. Y fíjese que en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿no? Como que alégrense en el Señor. No le den lugar al enemigo, a amargarlo, a entristecerlo. A veces vemos lo que nos falta, pero no vemos lo que tenemos. Amén. Caminamos, tenés un techo, tenés una comida, tenés paz, tenés dentro de toda una ciudad que se vive tranquila, tenés lo indispensable. Dale gracias a Dios, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y dice, alégrense en el Señor. ¿Por qué Él decía así? Porque su confianza no estaba en las posesiones, su confianza no estaba en los hombres, su confianza no estaba en ningún sistema, sino que su confianza estaba en aquel que cuida de las aves y también cuidará de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces nuestra fe y nuestra confianza nos permite vivir en paz, nos permite vivir un día a la vez. Por eso, inspirado por el Espíritu, Él le dice unas palabras para que las personas que estaban preocupadas, que viven aceleradas, que están viendo, se están preocupando por pequeñeces. Fíjese la palabra que Él da, que nos da en esta noche. Quizás lo estás viviendo vos, ¿no? Primero le dijo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Y cuando yo busqué la palabra gentileza, que tenía que ser el distintivo de cada cristiana y cada cristiano. ¿Cuántos lo entienden esto? Amén. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo, ese amor que recibimos cuando el Espíritu nos tocó y nos llena. Ese amor se tiene que percibir, pero también nuestras acciones tienen que glorificar a Dios. Amén. Porque dice, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Y dice, y sus buenas obras glorifican a Dios. Diga conmigo, buen testimonio. El buen testimonio va a hacer que mucha gente se acerque. El mal testimonio, ¿qué va a hacer? La gente dice, no, estos son todos chantas, estos son todos cuentos, estos todos son mentiras. ¿Por qué? Porque alguien que representa a Cristo lo está representando mal. ¿Cuántos saben que somos embajadores de Cristo? Y que la gente nos observa. Y si estos son cristianos y nos ven cómo hablamos y cómo actuamos, si somos soberbios, si somos humildes, si hablamos con respeto, si somos irrespetuosos, el cristianismo se demuestra en nuestra vida diaria y cotidiana, en nuestra casa
en el trabajo, y que vuestra gentileza, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos recuerdan que no era ningún manso el apóstol Pablo? Si usted mira la vida del apóstol Pablo, iba, los arrastraba, los pateaba, los odiaba, estaba llena de odio por los cristianos. Pero él mismo había sido cautivado por el amor de Jesús. Y él decía, sean gentiles, ¿no? Sean pacientes, sean amorosos, sean hospitalarios, ¿no? Que vuestra gentileza sea conocida, que la gente pueda decir, la verdad, entre tanta violencia que hay hoy, tanta grieta, tanta falta de respeto del presidente, a los senadores, a los diputados, los que tendrían que ser ejemplos, son de terror. Es más respetuoso alguien que viene del monte, que respeta a sus padres, que es honesto y otras cosas, que gente que tiene tantos títulos. ¿Cuántos entienden esto? Entonces el apóstol Pablo decía, que vuestra gentileza la gente lo vea, que cuando charlen con vos, conmigo, digan, este tipo se nota que es transparente, que no te chamulla, que no te caretea, que es como es. Hermanos, nos tenemos que mostrar como somos, ¿cuánto entienden? Y saber que Dios está tratando con nosotros. ¿Con cuánto está tratando el Señor? Bueno, me siento más cómodo, ¿no? Todavía Dios está tratando conmigo. Pero vamos avanzando hasta ser como Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos creciendo, vamos madurando, o poniendo más duro, pero la idea es madurar, ¿no? Y vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hasta llegar a ser como Jesucristo. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. Él es el modelo de liderazgo, el líder siervo, el que lavó los pies, el que no tenía donde recostar su cabeza, el que no buscaba protagonismo, sino buscaba hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Yo busqué gentileza, paciencia, suavidad, modestia, tolerancia y dulzura. ¿Somos así, hermanos, como cristianos? Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu. Porque si somos llenos del Espíritu, esa capacidad viene del Espíritu de Dios. Amén. Porque dice que el primer fruto de esa comunión con Dios, de esa búsqueda de Dios, es amor. Y el amor no daña, el amor no lastima, el amor no guarda rencor, el amor no se irrita, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el egoísmo, la avaricia. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, ¿no? Que el Señor pueda llenarnos de ese amor y también podamos descansar en Él, que Él va a estar ayudándonos en nuestras situaciones difíciles. Podemos acudir a Dios en oración y Él nos va a dar el descanso, Él nos va a dar la paz, Él nos va a dar la tranquilidad para que nosotros vivamos un día a la vez y sepamos que el Señor nos va a ayudar aún en las pequeñas cosas, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, pero Dios, yo pensaba así, ¿no? Cuando yo llegué a una iglesia digo, Dios está tan lejano, ¿qué se va a ocupar de mí si tiene tantas cosas para arreglar? ¿No? Nunca imaginé que iba a poder tener un encuentro con Jesús, ¿no? Iba a tener una experiencia con Dios que transformara mi corazón y llenara mis vacíos, mi rencor, mi rebeldía, mi odio, mi obstinación, mi vanidad. Cuando Cristo llega, Él nos tira del caballo, comemos un poco de polvo, pero damos gracias al Señor, amén, porque podemos entender que separados de Él nada podemos hacer. Y Él decía, muchachos, no se preocupen, no se afanen, no estén ansiosos, no corran. Tranquila, decir que está a tu lado, tranquilo, amén, no te embotes la mente. Y aquí le daba esta palabra, ¿no? Y decía, por nada estéis afanoso. Vio que la gente hoy está afanada, está inquieta, que gimnasia, que la dieta, que el deporte, que la bicicleta, que el trabajo, que los chicos, que todo acelerado, que por nada estéis afanosos. Dice, no, tranquilo, no se afanen, no se inquieten, no estén, digamos, como dijo Jesús, no se preocupen por lo que se preocupa la gente que no me conoce, con lo que va a comer y lo que va a vestir, porque si mi Padre cuida las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, no? Y entonces el apóstol Pablo, desde ese lugar frío, ese lugar oscuro, ese lugar lleno de humedad, de ratas, él decía, tranquilos, animaba a la iglesia. La palabra nos anima a que podamos entender que esto, hermanos, funciona. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración. ¿Y qué más? Y ruego y con acción de gracia.
Tenemos problemas, estamos preocupados, estamos mal, hablemos con Dios. Señor, te entrego la preocupación, mi bronca, mi dolor, mi enojo. Hablemos con Dios, porque parece que no pasa nada, pero pasa. Cuando Jesús dijo, orad sin cesar, ¿no? El Señor dijo que no han podido orar ni una hora, le dijo a sus discípulos, ¿no? Porque se habían dormido. Pero dice la palabra, orad sin cesar. La oración es la manera que nos comunicamos con el Señor, hablamos con Dios. Contémosle y entreguémosle nuestras preocupaciones, entreguemos nuestras tristezas. Vio que hoy están abarrotados los lugares, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, terapia de todo tipo, porque la gente, hay otra pandemia del alma. Pero qué bueno es aprender a ir a Jesús, ¿no? Si usted necesita ir a sus lugares, bárbaro, pero si nosotros aprendemos a ir a Jesús, nos vamos a descomprimir y vamos a experimentar lo que dice la Biblia, la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Porque la gente va a decir, tenés los mismos problemas que tenías antes, ¿y cómo estás tan tranquila, tan tranquilo? Es que ahora Dios me dio paz. No sé cómo explicarte, pero tengo una tranquilidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Esto no lo hace un hombre, no lo hace un predicador. Esto es algo espiritual, algo del Espíritu de Dios. Por eso, fíjese, Pablo lo sabía, porque él muchas veces se sentía débil. Y dice, cuando me siento débil, Dios me hace fuerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y fíjese lo que dice ahí. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y qué pasa? Y la paz de Dios, diga conmigo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Y después le decía, muchachos, hermanos, hermanas, piensen lo bueno, piensen en fe, piensen cosas buenas. Pero para pensar cosas buenas también tenemos que absorber cosas buenas. Necesitamos absorber la palabra, necesitamos absorber enseñanza. Dice que la palabra de Dios, dice la Biblia, more en abundancia en nuestra mente. Cuando venga la crisis, te va a venir una promesa a la mente. Amén. Cuando venga una situación crítica, dirás, nada me separará del amor de Cristo. Amén. Entonces él le decía, piensen lo bueno, pensemos en fe, pensemos en victoria. Y ahí él lo declara, ya culminando, ¿no? Y en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, escuche, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad, ¿no? ¡Wow! Él dice, piensen con la mente de Cristo, piensen en fe. Hermanos, renovemos nuestros pensamientos, dice la palabra. ¿Cómo los renovamos? Escuchando la palabra, meditando en la palabra, estudiando las Escrituras. Nuestros argumentos se van cayendo, porque vamos priorizando lo que Dios dice, porque dice que nuestra mente es engañosa, nuestro corazón es engañoso, aún la conciencia puede engañarnos, pero la palabra es verdadera y va a filtrar si nuestros pensamientos son correctos o estamos errados. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, pastor, yo siento, pero a veces sentimos un montón de cosas, pero que no están alineados con Dios. ¿Cuántos entienden esto? Siento que Dios me dice, siento que Dios me envía, pero tenemos muchas emociones, son dadas por Dios. Pero la palabra nos orienta a lo que está correcto, lo que es verdad. Y dice, si conocemos la verdad nos va a hacer libre de un montón de mentiras, de media mentiras, de engaños y de que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, resumiendo todo esto, el apóstol Pablo decía, él le decía, yo he podido superar las crisis porque el Señor me fortaleció. Amén. Y él decía, viví con abundancia en unos momentos. Otras veces pasé necesidad, porque hermano, no sabemos. A ver, mire si viene la persecución. Usted no va a poder comprar ni vender, porque el sistema financiero, si usted, digamos, entra en el sistema financiero, lo van a sellar en la frente y en la mano con el sello, ¿no? El 666. Pero si usted está acostumbrado a decir, Señor, nada me va a separar de ti.
yo estoy dispuesto, Señor, a serte fiel hasta lo último. Usted capaz que va a tener una quintita en su casa, unas gallinitas, no se va a hacer problema. Amén. Va a decir, Señor va a proveer. Y fíjese que él dice, yo he aprendido, porque a veces hay personas que nunca pasaron necesidad, pero que tengamos a Cristo no quiere decir que no vamos a pasar necesidad. ¿Cuánto entienden esto? Si ve a los apóstoles, cuando oraron por el que estaba enfermo, dijo, no tengo plata ni oro, medio como el pastor, ¿no? Pero lo que tengo, te doy, levántate y anda. Amén. Gloria, no andaban en hoteles 5 estrellas, ni bajaban el vidrio polarizado del carro, no, ni el caballo, no. Ellos dependían del Señor y dependían de las ofrendas de las iglesias, que decían, esto es como, después lo lee todo el capítulo, esto es como un olor fragante, esto es un sacrificio. Yo sé, hermano, que lo que ustedes están dando para mi ministerio, le decía, es un sacrificio. Porque muchas veces no daban lo que más tenían, sino lo que menos tenían. ¿Cuánto entienden esto? Cualquier similitud es pura casualidad, ¿no? Pero fíjese, ahí terminando con esto, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin haya revivido, vuestro cuidado de mí, dice, gracias por el cuidado, de lo cual también estáis solícitos y que os faltaba la oportunidad, ¿no? Y fíjese lo que dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme o alegrarme, cualquiera que sea, ¿qué dice? Mi situación, ¿no? Aquí vemos también una enseñanza, aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Un día comerás asado, otro día arroz blanco. Vamos a parecer chinos ya, tanto arroz, ¿no? Pero gloria a Dios, tenemos a Cristo y lo tenemos a Él. Y tenemos una esperanza eterna y tenemos una ciudadanía que no está acá. Acá estamos de paso. Acá estamos paso, no sé, la Biblia dice 70 y 80 a lo muy fuerte, pero hay que ver si llegamos, ¿no? Pero qué bueno estar preparado cuando Cristo nos llame. Señor, he hecho lo que me has dicho. He sido fiel a ti. He cumplido el propósito, como dice que David cumplió el propósito para su generación, ¿no? Y que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios ha tenido con nosotros de habernos llamado para nuestra generación, ¿no? Como le contaba este varón, este hippie, después si la puede ver la película es hermosa, ese hombre tuvo ese fuego y gracias a ese fuego se esparció, cientos de hippies estaban en las playas y se bautizaban y fue un avivamiento en esos años porque obedeció al Señor, ¿no? Y qué bueno, hermano, es obedecer al Señor, ¿no? Cuando el Señor nos llamó con mi esposa, podía haber dicho, no, Señor, mira que tengo una buena casa, tengo un buen sueldo, tengo los hijos criados, mándame a Miami Beach, no me mandé a Areco, ¿no? Pero hay que obedecer al Señor, hermano. Si el Señor te manda al monte a predicar a 5 personas un montón de años, y hay que ser obediente a Él. ¿Cuánto entienden? Amén. Y eso va a ser lo que más feliz te va a poner, es poder estar en la voluntad del Señor, ¿no? Entonces Él dice, yo he aprendido, y dice el versículo que sigue, dice, sé vivir, ¿qué dice? Humildemente. ¿Sabemos vivir humildemente? ¿Sabemos vivir humildemente? Oh, pastor, yo nunca pasé. Bueno, quizás Dios nos prepare, Dios nos trate, Dios nos procese, pero tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que fuera nuestra situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, dice. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, ¿qué dice? Como para tener hambre. Wow, pastor, qué fuerte. Es la Biblia. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, qué tremendo, ¿no? Cuando el amor de Cristo está en nosotros, cuando la pasión de Cristo está en nosotros, avanzamos y no retrocedemos. Nada nos separa del Señor, porque miramos la cruz. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo. Él no retrocedió a la cruz. Lo rechazaron su familia, lo rechazaron sus hermanos, lo rechazaron los judíos, lo rechazaron los romanos y lo clavaron en una cruz. Pero Él cumplió el propósito y dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Pero venció la muerte y resucitó al tercer día. ¿Amén? Y nos da el poder para poder superar cualquier situación, porque nos dio el Espíritu Santo. Amén.
Dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Y el Espíritu Santo, si vos recibiste a Cristo, ahora está en tu corazón. Él te va a fortalecer, Él te va a dar el valor, Él te va a ayudar a atravesar, Él te va a acompañar, Él te va a consolar y Él va a ser tu mejor amigo. Él no te va a fallar. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, porque tú cambiaste nuestro lamento en alegría. Quiero invitarse a que se ponga de pie.